Tengo un nudo en la garganta que no me deja expresar lo que siento. ¿Cómo hago para desbloquear mi comunicación? Estas son preguntas muy frecuentes y hasta yo misma las he vivido en carne propia. Mi nombre es Camila, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Mi Ser Me Guía, escrito todo junto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando sentimos que tenemos un nudo acá en la garganta y queremos expresarnos y no podemos? Y queremos y no podemos. Y cada vez se acumula más esa sensación de pesadez que no nos deja decir lo que pensamos, lo que sentimos. Cuando nosotros miramos esto desde la filosofía hinduista, desde el yoga, podemos decir que el centro energético de la garganta se bloquea cuando hay mentira, ¿sí? Y mentira no es solamente mentiras que decimos a la afuera, sino también, sobre todo, cuando nos mentimos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Cuando estamos en lugares que no queremos, cuando hacemos cosas que no sentimos, ¿sí? Y quizás al principio las hacemos en automático porque es lo que nos enseñaron a hacer y ya después empieza a pesar, ¿sí? Porque cuando empezamos a ser un poco más conscientes, el cuerpo empieza a avisarnos, ¿sí? A veces el cuerpo nos avisa, pero no somos conscientes. No relacionamos que el cuerpo se enferma porque yo me estoy mintiendo, porque estoy reprimiendo la expresión de lo que siento, de lo que quiero, de mis deseos. Entonces, a medida que vamos entrando en este camino del autoconocimiento y vamos percibiendo que el cuerpo nos va avisando, que lo que sentimos nos va avisando, que no estamos en donde queremos, que no estamos siendo coherentes, ahí es cuando quizás es que reaccionamos y empezamos a buscar la forma de empezar a ser coherentes. Tenemos dos opciones, o empezar a ser más conscientes y decir, bueno, acepto que estoy con esta situación, ¿cómo busco transformarla? O podemos hacernos los boludos, los tontos, y que siga la rueda. Me hago la tonta, me siguen pasando cosas. Lo que pasa con eso es que cada vez me hundo más, ¿sí? En ese caso puntual vamos a hablar del centro energético garganta. Entonces cuando empezamos a mentirnos a nosotros o a la afuera, ¿sí? Empieza a bloquearse cada vez más. Y esto está muy conectado a dejar de ser genuinos, ¿sí? Por querer encajar, por seguir las creencias que me enseñaron. Y lo principal es regalarnos espacios para empezar a reflexionar y empezar a hacernos preguntas, ¿sí? Che, ¿esto realmente es lo que quiero? ¿O quién me dijo a mí que esta es la única forma de vivir? ¿Dónde aprendí esto? ¿Sí? Entonces, cuando nos empezamos a hacer preguntas, empezamos a abrirnos a posibilidades. Entonces, en principio, es empezar a buscar qué creencias hay, ¿sí? Detrás de ese miedo que nos da a expresar nuestros deseos, a expresar lo que sentimos, qué nos dijeron cuando éramos pequeñas. Y por otro lado también, no digo que en todos los casos, ¿sí? Depende de cada historia, cada persona, pero en muchos casos detrás de ese bloqueo de garganta está el propósito, eso que vinimos a hacer al mundo, o una de las cosas que venimos a hacer al mundo. En mi caso fue así. Yo hace mucho tiempo vengo desbloqueando mi centro garganta porque me doy cuenta que parte de mi propósito es comunicar, compartir, expresar a través de la voz. No en todos los casos tiene que ser así, ¿sí? Y lo interesante es que cuando el propósito está muy conectado,
a la expresión de la voz, en cada expansión que uno quiere hacer en la vida, esa herida, ¿sí? de miedo a expresarme, vuelve como una forma de espiral, ¿sí? Y ahí es donde vuelven los miedos, hay que volver a ver esa herida. Sin embargo, hay una diferencia. Si yo ya aprendí a poder mirarla y a desidentificarme de esa herida, del miedo a compartir, del miedo a expresar lo que siento, ya la puedo ver distinta y no lo sufro. Quizás me duele alguna cosa, pero me puedo desidentificar más rápido de eso y lo transformo más rápido. No me quedo ahí y ya no lo sufro. Y también hay otra cosa muy, muy interesante que me pasó a mí en mi experiencia. Voy a compartir mi experiencia así se entiende mejor esto de la espiral. Yo era una persona muy retraída, que además del miedo a expresarme, mucha vergüenza por distintas situaciones externas, porque al final parece que todo está separado, pero al final está todo unido, ¿sí? Una cosa se une con la otra y necesitamos separarlo para explicarlo, pero en realidad está todo unido. Entonces, yo era una persona muy retraída, que entraba a los lugares toda así, bien chiquitita, me daba vergüenza saludar, o sea, imagínense, hasta este punto llegué. Ni hablar que no podía expresarme. Hace 5 años atrás mi sueño era compartir todo lo que leía sobre espiritualidad, compartirlo, y no me salía, no podía expresarme. Entonces, ahí fue cuando empezó mi camino de búsqueda, ¿sí? Primero empezar a ver las creencias, ¿no? Y después, cuando empecé a entrar en meditaciones profundas, pude recordar una vida pasada que tuve, donde yo quería expresar verdades y unas personas que en ese momento era la autoridad, clavaban un cuchillo en mi garganta. Y fue tan vívido, yo lloraba, fue muy vívido. Entonces ahí me di cuenta de cómo eso se conectaba con mi propósito. En realidad en el momento no me di cuenta después cuando pasó el tiempo y empecé a hilar toda la información. Eso también, no pretendamos saber todo así, no, porque esto fue mucho tiempo de integración el que yo tuve que hacer. De pasar de ser una persona que se hablaba así, que era toda chiquitita, a hoy. Entonces, vamos con tranquilidad, vamos con calma, ¿sí? Porque si no caemos en la frustración de, uy, voy a hacer todo esto y ¿qué pasó? No soy la imagen que yo esperaba ser. El cambio es gradual, de a poco, ¿sí? El que te prometa que de ser así chiquitita, de tener vergüenza a todo, vas a ser expansiva y vas a hablar sin miedo, sin nada, es como, hay que tener ojo ahí, ¿sí? Todo es un proceso. Bueno, entonces me pasó que recordé eso, que fue algo muy, muy impactante para mí. Y después, después de un trabajo profundo, de revisar creencias, de recordar esa vida y también de empezar a hacer acciones, ¿no? Porque uno puede trabajar internamente, pero también es importante hacer cosas desde afuera, ¿sí? Por ejemplo, ir a teatro, a canto, animarme a cantar sola en mi pieza, hacer cosas, accionar. Si quiero el día de mañana compartir mis conocimientos con otros, bueno, practicar, prender una cámara, hablarle, ¿sí? Porque en la acción y en la constancia uno va incorporando esas herramientas. Es una y la otra, ¿sí? Es trabajo interno y también externo, la práctica. Y luego, cuando yo quise, empecé a desbloquear, empecé a animarme más a decir lo que pensaba con las personas de mi entorno, a poner más límites, a expresar mi deseo, a mentir menos. Quizás antes era, ay, no, amiga, hoy no puedo, y capaz que ahora es, no, en realidad no es, amiga, la verdad que hoy no tengo ganas de nada, nos vemos otro día.
porque a veces mentimos en cosas pequeñitas, ¿sí? Pero al final, en esencia, son mentiras. Tampoco esto es para que nos obsesionemos, ¿sí? Pero sí para que vayamos poniendo ojo, ¿sí? En qué mentimos, dónde. Y hará más o menos un año, cuando yo quise empezar a expresarme más y a compartir más en redes, volvió mucho el miedo, porque yo quería compartir cosas vinculadas al alma, al ser, al desarrollo personal, a lo intuitivo, como a toda esa parte mágica de la vida, esa parte sutil. Y claro, nosotros en nuestro inconsciente colectivo tenemos memorias, ¿sí? Y está muy instalado en nuestro inconsciente colectivo la memoria de la casa de brujas, cuando las mujeres empezaron a compartir sus dones de sanación al mundo y las mataban por eso. Súper interesante, es para otro video, otro día si quieren lo hablamos. Y quedó ese miedo también tan anclado en el inconsciente colectivo que claro, yo lo tuve que revisar y tenía mucho que ver con esa vida pasada que yo había recordado, que la verdad no sé bien en qué época era esa vida pasada, pero sí eran lo que ahora llamamos policías, capaz en ese momento eran personas con espadas. No pude identificar bien qué época era. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Bueno, tuve que hacer un trabajo nuevamente interno de revisar todo eso y entender también que mi miedo, porque antes mi miedo era expresarme y a compartir creencias de lo que fui adquiriendo en esta vida, ¿no? En mi vida. Después apareció lo de la vida pasada y me di cuenta que lo tenía que integrar. Y cuando yo quise empezar a compartir cosas con este tema particular del alma, de la intuición, de la sanación, ahí vino otra vez el bloqueo, ¿sí? Pero justamente con esos temas. Entonces tuve que volver a ir hacia adentro y trabajarlo. Por eso yo hablo de la espiral, ¿sí? Y yo a medida que más me quería expandir, más quería compartirme al mundo, tenía que volver a trabajar esa comunicación. Hasta el día de hoy, ¿sí? Que ya es como les contaba anteriormente, quizás aparece un mini miedito, pero ya ese miedito no me frena, ¿sí? Quizás antes de prender la cámara es como que mi cuerpo quería ir a esas memorias, pero yo ya sé gestionarlo y sé desidentificarme de eso que mi mente me cuenta. ¿Por qué? Porque llevo una práctica diaria de meditación para poder desidentificarme de todo eso que la mente nos trae. Es por esto que lo que hablo de la espiral, ¿no? ¿Y qué más les iba a traer? Déjenme recordar. Ok, ya me acordé. Entonces, para ir cerrando todo esto, ¿qué fue lo que me ayudó a mí en todos estos años? Al final es lo que yo comparto, ¿sí? Unir distintas herramientas vinculadas a la mente, vinculadas a las emociones y al cuerpo. Particularmente yo, para la mente, trabajo desde el coaching, desde el hacer preguntas para ir a la reflexión, para empezar a explorarnos de dónde vienen esas creencias, ¿sí? Después, la parte emocional y corporal, ¿sí? A través del cuerpo, del baile, del movimiento, también de las prácticas de yoga. Lo que uno empieza a hacer es empezar a mover la energía para que las emociones se liberen. Y también incorporo una herramienta que a mí me parece hermosa, que es la escritura. En mi caso, cuando yo me costaba expresarme, no podía hablar porque quería hablar y no podía, como mi salvación, entre comillas, fue la escritura, porque yo ahí me descargaba. No sé qué habría sido de mí si no hubiera descargado todo eso, porque lo hubiera cargado el cuerpo. Entonces,
en la integración de estas herramientas, y una herramienta muy importante también la meditación, porque con la meditación lo que hacemos es desidentificarnos de todo eso que la mente nos trae, ¿sí? Pero a la mente no es que la borramos, porque la mente es súper necesaria, ¿sí? Para movernos en la vida. Lo que hacemos a través de unir estas prácticas es dejar morir a esa versión. En mi caso, por ejemplo, la Camila que era chiquitita, que no hablaba, que no expresaba, habitar ese vacío que se genera al dejar morir una versión y crear una nueva versión más expansiva. Ahora, para crear esa versión más expansiva, primero necesitamos aprender a hacer espacio, ¿sí? Y a sostener ese vacío, porque muchas veces implica soltar cosas que no es tan fácil, ¿sí? Entonces, en sostener ese vacío, hacemos espacio para lo nuevo. Entonces, a mí me parece que no es ni una cosa ni la otra, porque en realidad yo lo que fui haciendo al principio es primero trabajar con la mente, hasta que me di cuenta que estaba haciendo demasiado mental y más me enroscaba en todo ese caos. Después empecé con la meditación y el yoga, y después, bueno, y paralelamente es como que fue todo junto, la escritura, y después últimamente el baile, el movimiento, que eso es increíble, ayuda un montón. Entonces, para mí, el unir todas estas herramientas hace que nosotros podamos conectar de una manera más directa con nuestra autenticidad,